Buenas noches, creo que ya ahorita sí ya está. Vamos a dar un poquito de tiempo para ver. A ver si se conecta alguien más. Creo que ahí estamos. Bueno, buenas noches. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que se conecten otros jóvenes más y otros. Creo que ya se están comenzando algunos. Bueno, la verdad que es un privilegio estar comunicándonos por este medio. Era un reto que estábamos cumpliendo que nos puso de la iglesia. Estamos ahí viendo de qué forma nos podemos contactar con los jóvenes, con la mayoría de los hermanos de la iglesia. Entonces, hoy me correspondía a mí compartir un mensaje, una pequeña reflexión. No olvidemos que siempre tenemos que tener nuestros tiempos de devocional, de oración, de reflexión y muchas cosas que nosotros tenemos que estar practicando día con día, ¿verdad? Como hijos de Dios, que tenemos que estar constantemente preparándonos espiritualmente. Entonces, el día de hoy me correspondía a mí. Vamos a dar un poquito más de tiempo ahí para que se conecten unos más. Y bueno, yo quiero platicarles a ustedes sobre una historia. Creo que muchos ya conocen las historias, ¿verdad? De la Biblia. Creo que hay historias que conocemos todos y que normalmente nos dan pláticas, reflexiones, estudios, prédicas de eso, de esas historias, ¿verdad? Entonces yo quiero platicarles a ustedes de una historia que se llevó a cabo en el Antiguo Egipto. Yo creo que muchos de ustedes las conocen, y esa se encuentra está narrada en el libro de Éxodo de la Biblia. Sí, ahí nos cuenta una historia de un gobernante del mundo. Creo que ustedes sí saben de quién les hablo. Es de Faraón. Sí, aquí creo que es un gobernante que estuvo mucho tiempo aquí en la tierra gobernando, y era un gobernante que no dejaba al pueblo de Israel servirle a Dios. ¿Sí? El Señor acá tuvo que enviar juicio sobre esa nación porque el faraón estaba con el corazón endurecido. Él no quería dejar al pueblo de Dios que le sirvieran a él. Entonces, él, para demostrarle que él era Dios y que él era el único gobernador de toda la tierra, todos sabemos de que él es un gobernante a través sobre muchos gobernantes. Él es el gobernador del cielo y el gobernador de la tierra. Y él, para hacerle saber eso, él le envió las 10 plagas para demostrarle a él que él era el Dios de la tierra, ¿sí? Y no el faraón. Entonces él tenía endurecido su corazón. Y también aquí no solo era de demostrarle a faraón que él era el Dios, que él era Dios del cielo y la tierra, sino que aquí también él le demostraba al pueblo que estaba en esclavitud, ¿verdad? Aquí él iba a probar la paciencia, la fe. Él iba a probar cada uno de esos aspectos en la nación, ¿sí? En la Biblia está, como les había comentado, en la Biblia está contenida esa historia en el libro de Éxodo. Creo que ahorita hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Jóvenes, maestros, líderes, hemos tenido el privilegio, ¿verdad? Ya que estamos en casa, de aprovechar el tiempo para que podamos nosotros, como les decía a un principio, no solo estar ahí constantemente preparándonos espiritualmente, sino que alimentándonos a través de la palabra de Dios. Y en Éxodo 17, quiero leerles acá, dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Acá nos damos cuenta de algo muy importante. Acá dice: entonces los siervos del faraón eran las personas que estaban esclavizadas,
ellas estaban pidiendo al faraón que los dejara libres. Acá dice, ¿hasta cuándo será este un hombre? Un hombre, ¿hasta cuándo este será un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Sí, hasta hoy se conoce con el nombre de plaga. Todos creo que conocemos qué es una plaga. Y realmente una plaga es una calamidad grande que aflige a algún pueblo. No solo a un pueblo, sino que muchas veces lo hace a través de personas, en familias, lo hace a través de una ciudad, de una nación, del mundo, como lo estamos viendo ahorita. Sí, y en el pasaje vemos que el dolor egipcio como consecuencia de la tremenda destrucción de la caída sobre Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón. Sí, aquí Egipto en ese momento era un pueblo invencible, que ellos tenían muchos recursos y era un recurso inagotable. Sobre los hebreos era un pueblo que había crecido bajo un alero egipcio y eran tratados ellos como esclavos. Sí, los azotes que cayeron del cielo, que son las plagas, las que les comento, fueron manifestaciones sobrenaturales de la justicia de Dios. ¿Sí? Muchas veces no vamos a entender de que cómo es que Dios manda juicio sobre la tierra, y por causa de tanta maldad, quizás que en este caso por la dureza del corazón del faraón. Sí, acá hay muchas cosas sobrenaturales, sociales, que pasan muchas veces en nuestra vida, pero nosotros debemos de tener cuidado en pensar que estas plagas son el resultado del capricho de Dios. ¿Sí? Nosotros vemos acá en la Biblia que Él ha derramado todos estos eventos para llamar a reflexión. Él tiraba todas estas plagas para llamar a reflexionar al faraón. ¿Sí? Pero aún así Dios ya le había hablado antes al faraón. ¿Sí? Él le habló a través de sus seguidores espirituales, que eran Moisés y Aarón. ¿Sí? Acá en Éxodo 10, del 3 al 4, se los voy a leer acá. Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio langostas, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Entonces aquí él ya le estaba advirtiendo al Señor, pero aún Faraón, él era un hombre que tenía endurecido mucho el corazón y no estaba atendiendo a lo que Dios le decía. ¿Sí? Los hombres que construyeron los grandes monumentos religiosos se equivocaron al pensar que la grandeza de Dios debe ser absolutamente a la realidad del hombre. ¿Sí? Más bien su grandeza se manifiesta en poder tomar una delicadeza de nuestras microscópicas vidas, ¿sí? Y nosotros debemos de compartir la vida del Señor, ¿sí? Es así como nosotros vamos a poder recibir esas lecciones diarias de sabiduría espiritual a través de la vida. Nosotros muchas veces vamos a ver que pasan cosas sobrenaturales y quizás nosotros humanamente las vamos a ver como cosas abstractas personalmente en nuestra vida, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos un Dios inmenso que se manifiesta a través de grandezas, ¿sí? Él puede tomar y hacer con nosotros lo que a Él le plazca, no solamente personalmente, ¿verdad? Sino como lo que estamos viviendo ahorita acá no solo acá en Guatemala, sino que en todo el mundo, ¿sí? Es así como nosotros vamos a recibir las lecciones como se los comentaba. En Éxodo 9:16, acá tengo anotada esta cita, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sí? Acá el Señor sabía por qué había puesto a Faraón como gobernante de la tierra. Había un propósito, y este era el propósito, que a través de todo eso el nombre del Señor se diera a conocer en toda la tierra. Y creo que esta palabra que está acá en la Biblia
está cumpliendo el día de hoy. Se está cumpliendo el día de hoy porque nosotros ahorita estamos viendo que mucha gente, incluso lo que se dio hoy, el ayuno nacional, se dio que toda la nación debe de ayunar y de clamar y de orar al Señor para que todo eso pare. Entonces, de esa manera es como se está dando a conocer el nombre del Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos preguntamos que... Y fíjense que me llama mucho la atención, yo le preguntaba a una persona, le decía, mira, estás ayunando, estás compartiendo en el ayuno nacional, y me decía, no. Y yo le decía, ¿por qué? Entonces muchas veces va a haber gente que no le encuentra sentido hacer todo eso, ¿sí? Y es importante que nosotros como hijos de Dios no solo lo hagamos, sino que compartamos todo lo que el Señor nos ha hecho, ¿sí? Hay muchos ejemplos que nosotros hoy en día, me atrevería a decir que uno de los resultados de mucha maldad aquí en la tierra, el resultado de muchas cosas que pasan hoy en la tierra, son por tanta maldad, es por tanto descuido de los hijos de Dios. Yo hoy por la tarde me ponía a pensar y yo decía que si solamente esta consecuencia únicamente era solo para los hombres que han hecho tanta maldad aquí en la tierra, quizás sea para personas que se les ha hablado de la palabra de Dios y no han puesto atención al llamado del Señor. Entonces yo decía, ¿será que será por eso? ¿O será que hay otro motivo? Y venía mi pensamiento, y mientras yo hablaba con el Señor, Él me decía que había muchos hijos de Dios que tenían el corazón duro, como el del faraón. Había mucha gente que quizás era hija de Dios, pero eran solo hijos de Dios. Únicamente tenían el nombre como hijos de Dios, o cristianos, que únicamente es el nombre. Pero la búsqueda de ellos era mucho más como vaga. No lo hacían, sino que únicamente se presentaban a la iglesia por ser hijos de Dios y porque habían recibido una vez al Señor en su corazón, pero no estaba esa búsqueda constante, no había esa intimidad que de verdad necesita un hijo de Dios. Y yo, más que un mensaje, quiero dejar una reflexión, ¿verdad? Para todo aquel que ha conocido a Dios. Creo que muchos hemos experimentado cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que Dios las usa, hay personas que ven milagros, que tantas cosas que pueden ver siendo un hijo de Dios y haciéndolo de la mejor manera. Y muchas veces no vamos a ver todo eso porque simplemente somos hijos de Dios porque queremos. Entonces, todo lo que pasa el día de hoy, un hijo de Dios se los compartía a mi familia, y yo les decía, nosotros debemos de dar gracias en todo momento, ¿sí? Yo les decía que muchas veces todo esto sobrenatural que pasa, muchas veces si no íbamos a encontrarle como el sentido, porque cómo darle gracias a Dios por todo lo que está pasando en la tierra, cómo estar gozoso por todo lo que pasa en la tierra, y aún así tengo que orar, tengo que hacer méritos para poder agradar a Dios, para poder decirle, Señor, gracias por lo que está pasando. Y muchas veces va eso en contra de la humanidad, va en contra de nuestra naturaleza, porque nosotros naturalmente podríamos decir, si esto pasa, está pasando esto, ¿por qué dar gracias? ¿Sí? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que aún en medio de la prueba, aún en la desesperación, nosotros debemos de darle gracias al Señor, ¿sí? Porque sabemos de que la voluntad de Él es perfecta y quizás muchas veces no lo vamos a comprender, pero es algo que únicamente no lo vamos a entender cuando nosotros estemos completamente profundizados en su palabra. Cuando el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida, nosotros vamos a poder comprender todo eso. Hay personas que se llaman ser hijas de Dios, pero todavía tienen dudas, todavía tienen eso de ¿será que todo esto viene de Dios? ¿O será que esto comienzan a dudar o comienzan a pensar cosas que no deben de pensar como hijos de Dios? Entonces todo esto es lo que muchas veces sucede cuando nosotros
no tenemos una intimidad más profunda con el Señor. Sí, hay muchas cosas que nosotros a veces desconocemos, ¿verdad? Y quiero leerles Isaías 26, 20, el 21. Ahí al finalizar el video yo les voy a dejar ahí las citas para que para que ustedes las puedan tener. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y esta palabra es bien fuerte porque dice: escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces, tenemos que comprender que todo lo que está pasando ahorita es todo lo que está aconteciendo, es por toda la maldad y por toda la falta de amor que hay aquí en la tierra. Nosotros somos hijos de un creador y por ello nosotros le debemos mucho respeto a él, le debemos reverencia a él, y por todo lo que hemos perdido ahora estamos pasando todo eso. Pero él aquí a los hijos de Dios les hace un llamado y les dice: escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Sí? Entonces ahorita estamos, como dicen, guardaditos en nuestras casas, estamos escondidos, guardados por un momento mientras pasa la indignación. ¿Sí? Nosotros no debemos. Hace unos días una persona me decía de tantas precauciones que debemos de tener, que no saludarnos de mano, que no saludar de beso, y decía: ¿dónde queda tu fe? Y no es que se trate solo de cuestión de fe, porque, o sea, mi fe está firme, pero nosotros tenemos una autoridad y nosotros debemos de comprender, y cuando nuestras autoridades nos demandan algo, nosotros debemos de respetar lo que nuestras autoridades nos dicen, y nosotros no debemos de cuestionar todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe eso depende de nosotros, ¿sí? Pero yo como hijo de Dios debo de comprender, y yo me atrevería a decirles que quizás hasta una persona inconversa, una persona que no está quizás yendo a la iglesia, toma todas esas precauciones. Entonces nosotros como hijos de Dios también debemos de respetar todo eso, debemos de quedarnos en casa, por ejemplo, evitar todo lo que nuestras autoridades nos dicen que no debemos de hacer. Entonces no es cuestión aquí solo de decir: yo tengo mi fe bien puesta y por mi fe no le voy a poner atención a esto, ¿sí? Sino que yo tengo mi fe, yo sé que tengo mi fe y mi fe está firme. Pero hay otra cosa, ¿sí? En este momento debo tener precauciones, debo de guardarme un poquito, como lo dice aquí la palabra de Dios. Y una vez más, creo que muchas veces lo hemos escuchado en estos días, instándonos a seguir instrucciones, a tener cuidado si salimos, y con todo esto que está aconteciendo, pues nuestras autoridades terrenales acá están teniendo otro tipo de indicaciones que son aún más severas, como por ejemplo el toque de queda que se da a partir del día de mañana. Entonces, si nosotros queremos que todo esto acabe, tenemos que orar mucho primero, ¿verdad? Tenemos que ayunar, tenemos que clamarle mucho al Señor para que todo esto pare. Pero aún así también tenemos que tener mucha precaución para poder estar afuera. Sí, yo quiero leerles Primera de Tesalonicenses, ya casi para finalizar. Voy a leer acá Primera de Tesalonicenses 5, les voy a leer del 5:18. Vamos a leer del 5, Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Acá dice orad sin cesar, debemos de orar, ¿sí? Y en la oración nosotros debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Acá cuando dice porque esta es la voluntad de Dios,
sabemos de que aquí habla de algo malo, de que está aconteciendo algo malo, y aún en eso debemos de dar gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. ¿Sí? Es algo que no es ni siquiera de preguntar, mira, ¿querés orar o no en medio de la prueba? No. Debemos de hacerlo, debemos de darle gracias a Dios en todo lo que nos pasa, debemos darle gracias a Dios por nuestra situación, debemos de orar, no debemos que hoy nos dijeron que teníamos que venir a orar, no, sino que debemos de hacerlo constantemente. Recordemos que la búsqueda de Dios es constante, la búsqueda de Dios debe de ser diaria, ¿sí? Nosotros les recalcamos mucho a la juventud, devocionales diarios, les recalcamos mucho búsqueda de Dios, orar íntimamente en sus habitaciones. Todo lo que esto crea es algo sobrenatural y solo lo vamos a poder experimentar solo si lo hacemos. Si no lo hacemos, no vamos a comprender muchas cosas de las que están escritas acá. Entonces yo les animo mucho a que busquemos mucho de Dios, a que intercedamos, a que leamos nuestra palabra. Ahorita que tenemos el tiempo en nuestra casa, podemos tomarnos un tiempo para poder leer la Biblia, para poder meditar en ella, para poder orar, para pedirle sabiduría al Señor, para pedirle entendimiento y que Él nos pueda dar comprensión de todo lo que está escrito en la Biblia. Porque cuando no lo hacemos muchas veces no vamos a comprender todo lo que está escrito acá. Entonces todo va de la mano, todo va de la mano. Si de repente nos sentimos desesperados, todo eso, ¿por qué no ponerme a orar un momento en mi cuarto? ¿Por qué no ponerme a orar un momento con mi familia? Oren por su familia, hijos, oren por sus papás. Créanme que va a servir de mucho que nosotros intercedamos, a que nosotros nos reprendamos, a que nosotros oremos unos por nosotros en nuestra misma familia. Quizás ahorita no lo podemos hacer por amigos que están fuera, pero en nuestra habitación podemos orar por las naciones, podemos orar por las demás familias, podemos orar por las demás iglesias, podemos orar por los que están ahorita pasando esta situación del coronavirus. ¿Sí? Entonces nosotros no necesitamos para poder actuar, ¿sí? En nuestra casa nosotros podemos orar, nosotros podemos leer la palabra, podemos hacer muchas cosas, pero todo depende de nosotros, ¿sí? Todo depende de lo que nosotros queramos hacer. Y yo quiero contarles algo. El día de ayer yo platicaba con mis amigos líderes de la juventud y yo les comentaba a ellos que yo había tenido 2 sueños y quiero compartirles un sueño que yo tuve. En uno de esos sueños recuerdo que estábamos en un como cuarto, en un cuarto estábamos y había un columpio. En ese columpio habíamos muchas personas dentro del columpio, pero alrededor había era como un cuarto, pero en el cuarto se miraba un segundo nivel. Entonces en ese segundo nivel había mucha gente. Había mucha gente y yo recuerdo que en esa multitud de gente yo vi amigos, vi a personas de mi colegio, vi a personas de la universidad, vi a personas de la iglesia y también miraba a las personas que estaban junto conmigo en el columpio. Pero sucedió algo bastante curioso y algo que me llamó mucho la atención era que nosotros estábamos en el columpio, pero llorábamos y llorábamos y llorábamos. Todos los que nos estaban viendo lloraban y lloraban y nosotros y los que estábamos en el columpio también llorábamos y llorábamos. Y yo decía, ¿pero por qué lloramos? Y de repente el Espíritu Santo me empezó a hablar a través en el sueño. Me decía que nosotros llorábamos por gratitud a todas las maravillas que Dios hacía en nuestra vida, por todo lo maravilloso que se cumplía en nuestras vidas. En todos los que estábamos ahí, nosotros estábamos totalmente agradecidos con el Señor por todas las maravillas que Él hacía en nuestra vida. Y luego desperté y se lo comenté a una persona, le dije, tuve este sueño. Y ya comentándolo con otras personas, me decían, mira, todo esto tiene un
un trasfondo, ¿sí? Porque Dios nos habla a través de sueños, nos habla a través de profecía, de otras personas, a través de visiones, y me decía, mira, esto que está pasando tiene una consecuencia al final para los hijos de Dios y para todos los que creen en el Señor, ¿sí? Y todas esas consecuencias son cosas maravillosas que van a pasar en nuestra vida. Y nosotros debemos de tomar esa palabra, de creerlo en nuestras vidas, porque nosotros como hijos de Dios sabemos de que todo lo que está pasando ahorita al final va a tener algo maravilloso en cada uno de nosotros, y nosotros es algo que nosotros debemos de comprender. Nosotros debemos de pensar en todo eso, de tomar muy en cuenta todo esto, y sobre todo buscar al Señor, ¿sí? Hoy por la tarde que oraba, el Señor me hacía sentir algo muy bonito, y yo se lo compartía a una persona y le decía, hoy sentí el dolor y la tristeza del Señor. Si ustedes no crean que el Señor se complace en enviar este juicio sobre el mundo, ustedes no crean que Dios se complace en castigar a tantas personas que han hecho tanta maldad, no. Al Señor le duele en su corazón, al Señor le entristece, y era una tristeza y un dolor tan profundo. Yo nunca en mi vida había experimentado eso, pero pude sentir la tristeza y el dolor que Dios siente en su corazón por todo lo que está aconteciendo en la tierra. Y debemos de meditar mucho en eso. Sí, el Señor nos quiere ver bien, el Señor nos quiere que nosotros vayamos conforme a su voluntad, vayamos conforme a los planes de Él, ¿sí? Pero si no lo buscamos, nunca vamos a entender todo eso. Entonces yo casi estoy finalizando, y quería dejarles eso, porque de verdad creo que si el Señor muchas veces nos habla a través de la palabra, a través de, como les decía, de sueños, podemos compartirlo, sí, podemos compartir todo eso, porque no sabemos si quizás una persona esté pasando lo mismo, no sabemos si quizás una persona se esté sintiendo mal o esté intentando encontrarle una respuesta a todo lo que pasa, sí, pero creo que nosotros podemos encontrar todas esas respuestas en la palabra de Dios, sí. Así que yo les dejo esta pequeña reflexión. Tal vez no me puedo profundizar mucho, porque siempre queremos dejar esa inquietud de búsqueda al Señor, ¿sí? De buscarlo en intimidad, de tratar la manera de presentarnos ante Él y mantener una búsqueda así constante. Entonces yo he terminado esta reflexión. Ahí le dejo un saludito a todos los que se pudieron conectar. Había dicho que lo iba a hacer únicamente por audio, pero al final sí lo pude transmitir así en vivo. Y bueno, le dejo un saludo a todos los jóvenes de la iglesia, que sigan adelante, no tengan temor. El temor va a ser inevitable ahorita, pero con la oración y la palabra de Dios lo podemos evitar. Sí, le dejo un saludo también a mis amigos y hermanos en Cristo de Centro Cristiano Salem, maestros, a nuestro pastor y a todos los amigos que nos pudimos conectar y pudimos a través de las redes, ¿verdad? La verdad que es una gran bendición que todo esto se pueda hacer a través de las redes, porque ¿qué sería sin todo esto, verdad? No pudiéramos compartir ni siquiera un pequeño mensaje, no pudiéramos ni siquiera platicar o compartir cosas que pasan en nuestra vida, ¿sí? Siempre y cuando nosotros le demos el buen uso a todo esto, ¿sí? Porque sabemos que esto de las redes y el internet y todo esto nos da muchas cosas para que nosotros podamos hacer, ¿sí? No, yo me atrevería a decirles que no únicamente esto, hay mucha gente que utiliza para otras cosas las redes sociales, el internet y todo eso. Entonces debemos de darle buen uso a todo lo que nos brinda la tecnología hoy en día. Entonces yo he finalizado, les dejo esta pequeña reflexión, y que Dios los bendiga a todos. Siempre ahí con cuidado, no salgan de casa,
siempre, y si salen a trabajar o tienen algo que hacer fuera de su casa, siempre con su protección, con su mascarilla y todo lo que nuestras autoridades nos han dicho, ¿sí? Entonces, únicamente que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan una feliz noche.